buenas noches. Bueno, como venía anunciado en el boletín y en varios medios de comunicación, se inicia hoy el ciclo de charlas aprovechando la conmemoración del 25 aniversario de la primera salida, y creíamos conveniente de que la primera fuera pues que se pusiera un poco en presente todo lo que ha conllevado la organización de la cofradía, y que mejor que los diputados mayores de gobierno, que son las personas o los miembros de Junta que llevan más directamente toda esa organización, pues para que se pusiera un poco de manifiesto todos los trabajos que se han realizado durante estos 25 años. Disculpar a Rafael Madrigal, que es el único diputado mayor de gobierno que falta. Disculparlo, bueno, la mayoría de ustedes saben que él es empleado de la Caixa y en el mes de octubre, creo que fue, o septiembre, lo destinaron a Cataluña, y aunque esta conferencia se había puesto ahí precisamente porque era uno de los días que él tenía previsto de poder estar aquí, pero a última hora le han puesto reuniones y otros asuntos de trabajo y le ha sido materialmente imposible. A la mayoría de los diputados mayores de gobierno, que son de la hermandad y son de la Junta, por los conocéis. Vicente Bernal, que fue el primer diputado mayor de gobierno, le sucedió a Adolfo, después de Adolfo vino Rafael, después David Cervera y actualmente está Manolo Zamora. Y el moderador de hoy, que es para nosotros un motivo de alegría que podamos contar con él, porque creo que él también tiene una gran vinculación con nuestra hermandad y un cariño especial, es Pepe Gómez Pala, el periodista del Correo, y entre, bueno, una de sus actividades pues precisamente se encarga de toda la información referente al mundo de las cofradías y hermandades de Sevilla. Tiene una experiencia amplia en el mundo este, y bueno, también nos parecía bastante interesante de que él pudiera participar de estos acontecimientos y de esta charla, y por eso lo invitamos, y que gentilmente aceptó el poder moderar esta mesa, que espero que sea de vuestro grado, y que todo lo que tengáis que después preguntar o las dudas que puedan surgir, pues da un pequeño debate. Le cedo la palabra a Pepe. Muchas gracias. Nada, el orgullo mío, hermano mayor, muchas gracias por esa cariñosa presentación. Yo sé que todos ustedes habrán visto alguna vez, yo les confieso que en varias ocasiones, la película de los 10 mandamientos, la famosa película del director Cecil B. del año 56, creo recordar. Dicen que fue la sexta película más taquillera de toda la historia, y además la más cara en el momento en que se rodó, ¿no? Bueno, pues esta película, ¿quién no la ha visto? ¿Alguien de aquí no ha visto la película de los 10 mandamientos? La de Charlton Heston, lo habéis visto todo, ¿verdad? ¿Quién no la ha visto? ¿Hay alguien que lo haya visto la película? ¿Nadie ha visto la película? Porque sí, ¿no? Son cinéfilos, al cine, ¿no? Esa escena de Moisés, el mar rojo, para que es una de las clásicas del mundo del pseudónimo, ¿verdad? En Navidad En Navidad también la ponen alguna vez, ¿verdad? Semana Santa, quizás también algo. Bueno, pues esa película, para los que no hayan visto, que yo de todas formas la recomiendo. En esa película lo que nos cuenta es la historia de Moisés, un príncipe egipcio adoptado, que en el momento en que descubre su origen hebreo, pues decide liberar a su pueblo, que sufría la esclavitud en Egipto, decide situarse al frente de su pueblo y sacarlo de la esclavitud y conducirlo hasta el monte Sinaí. Esa imagen de Moisés con un callado de madera, la hemos visto todos, pero también existe otra vertiente, la del Moisés como guardián de las esencias. Sabéis que cuando saca al pueblo de Egipto, llega hasta el pie de la montaña sagrada, sube hasta arriba para recibir de manos de Dios las tablas de la ley, los 10 mandamientos, en esas que el pueblo se desespera porque Moisés tardó 40 días y 40 noches en subir y bajar a por las tablas de la ley. Los sistemas de escalada no eran los de hoy día, y el pueblo se desespera y comienza a adorar a un vellocino de oro. Entonces, algo que desató la ira de Moisés, también la ira de Dios, que condena al pueblo hebreo, a vagar por el desierto durante 40 años. Bueno, pues esta doble vertiente del Moisés como líder espiritual o líder o guía del grupo, como conductor, como cabeza de ese éxodo, y también esa vertiente del Moisés como guardián de las esencias, yo creo que es el mejor símil
que puede representar el papel que juegan estos señores, o que han jugado estos señores que hoy nos acompañan en esta mesa, como son los diputados mayores del gobierno del Cerro, ¿no? Ellos son los que cogieron su vara, una vara cortita, una varita, se situaron al frente de la cofradía. Ellos fueron los que convirtieron una procesión de gloria de septiembre en una cofradía de penitencia con 14 horas de recorrido. Sobre sus espaldas recaen los problemas, sobre sus espaldas recaen todo el tipo de reuniones, tienen que solventar sobre la marcha. Vamos a ver a lo largo de esta mesa redonda que ha cambiado mucho el sistema de comunicación de la cofradía. Vicente, que es el primero, a él le tocó estrenar el Martes Santo, pues en su época no existía lo que hoy ni siquiera ningún sistema de comunicación, salvo el enlace de la cofradía, ¿no? Supongo. Y hoy día, Manuel, supongo que hoy estaréis hasta la última móvil, ¿no? Utilizáis móvil. Pues lo que decía, que estos señores son los que se podrían asimilar a esa imagen, la del Moisés que se sitúa a la cabeza del grupo. Yo creo que podríamos comenzar contando las peripecias que vivió Vicente, que es el más veterano de todos, porque a él le tocó en el año 89 el reto de transformar eso, una procesión de gloria, en una cofradía de 14 horas de recorrido de cofradía en la calle. Él llevó incluso en los preparativos, fijaros que la aprobación de la cofradía sucede en el último trimestre del año 87. La cofradía quería hacer tan bien las cosas que en el 88 decide de motu propio no salir, pues para que nada se dejara al arbitrio para hacerlo todo bien, ¿no? Porque estaban todos los ojos de la Sevilla Cofrade puestas en el cerro. Se da ese año y medio de plazo y en el año 89 es cuando se produce el estreno. Llega el Martes Santo, un día de calor, según cuentan las crónicas, 12 del mediodía. Manuel del Valle, dentro del interior de la iglesia, a él le corresponde hacer la primera llamada del paso. ¿Tenéis la conciencia entonces, Vicente, de estar haciendo historia o no dejaba tiempo ni siquiera a pensar en eso? La conciencia de que estábamos haciendo historia la llevamos madurando cierto tiempo. Cierto y verdad que ese día no te da tiempo a pensar. Ese día va todo tan deprisa y una correlación de tantas cosas que no te da tiempo, sino que lo que estás pensando solo es que todo tiene que salir bien, de que Sevilla está pendiente de ti, de que aquella época no es como ahora, que han entrado varias hermandades. De la última que entró, que fue la hermandad de la C, de Nervión, había pasado bastante tiempo. Y la C no había entrado, como nosotros entramos, así que ellos habían hecho ya su estación de penitencia, digamos, por su barrio, vestido con sus nazarenos y eso. Y nosotros pasábamos, como tú has dicho, una procesión de gloria en septiembre con sus mujeres y sus tramos, pero era una procesión de gloria. A entrar en Sevilla con 14 horas de recorrido. Entonces nosotros vemos que no había que hacerlo todo bien desde el principio. Y si teníamos que estar un año más esperando, pues un año más esperando y un año más para poder experiencia con un montón de cosas que estuvimos haciendo y un montón de ayudas que estuvimos haciendo en nuestras hermandades. Que si, vamos, si quiero Sí, porque la hermandad le toca aterrizar en la Semana Santa sin rodaje previo, no es una cofradía que se haya fogueado en el barrio vestida de Niño de Dolores, por ejemplo, sino que le toca aterrizar directamente en la Semana Santa y eso da lugar o propicia que tengáis que hacer multitud de cálculos, multitud de operaciones matemáticas, pero además hacer el recorrido, muchos ensayos de costalero. Cuéntanos cómo fue preparándose ese engranaje para debutar el Martes Santo. Pues desde el principio queríamos coger experiencia, pero queríamos coger también que nos contaran la experiencia las distintas hermandades y que nosotros nos explicaran cómo hacían ellos su recorrido. En principio nos reunimos con la hermandad de la Cena y entonces formamos aquí lo que era ya, digamos, el equipo de diputados de tramo
y nos reunimos con la Hermandad de la Cena en distintos días con la Diputación Mayor de Gobierno de ellos, ¿no? Entonces ellos nos explicaban cómo se daban las papeletas de sitio, cómo se repartían los tramos, cómo el recorrido más o menos se hacían los horarios, y con ello estuvimos me parece que fueron 4 o 5 reuniones. Ya tomamos, digamos, un primer embrión de cómo era una hermandad de la calle. No obstante, decidimos que, bueno, pues vamos a hacer recorridos nuestros. Entonces, me parece que fueron 3 o 4 veces, varios de nosotros hicimos todo el recorrido a pie hasta lo que es la catedral y volver. Pues, al final la carrera oficial del horario que tenemos. Entonces íbamos tramos por tramos del recorrido con nuestro cronómetro, que por tal sitio a tal hora, pues tantos minutos. Este recorrido lo hicimos varias veces y no obstante, pues más adelante ya lo hicimos con los pasos. Cogimos una madrugada, que por cierto hacía bastante frío, y cogimos la parihuela y nos fuimos al centro y hicimos recorrido largo que muchos aquí lo saben, el recorrido largo que lo hicimos en esa madrugada. Llegamos hasta el centro, dimos la vuelta, pasamos por el puente San Bernardo, ya digo, todo el recorrido y apuntando a cada instante el horario que llevamos. Ese fue otro paso más necesario. Y no obstante, también decidimos que para hacer un recorrido semejante, en el año 88, pues hice también el recorrido, nos pusimos de acuerdo con la Hermandad de Santa Genoveva y fui con el diputado mayor de gobierno de ellos. Vestido de paisano. Vestido de paisano, por supuesto, no era hermano, no podía llevar la túnica de Nazareno de ellos, pero vestido de paisano. Iba yo de acuerdo siempre con al lado del diputado mayor de gobierno de Santa Genoveva, haciendo el recorrido con él, viendo los horarios y viendo también cualquier problema o cualquier circunstancia que se nos pueda presentar dentro de un recorrido, la manera de resolverlo. Eso fue en líneas generales lo que se hizo, digamos, para hacer un recorrido más o menos en condiciones y de que todo te saliera bien. Aquel ensayo, el ensayo último, el que realizáis hasta el centro, creo que acabó a las 7 de la mañana. Acabó ya de día. Acabó de día y una tacita de Prado que también no la... Sí, había feroles del Prado. Teníamos preparado 3 feroles de caldo en el Prado, porque además hacía bastante frío. Yo he leído por ahí, no sé si será cierto, pero lo he leído, que el delegado de guía de entonces, Manuel Díaz Arruin, os seguía detrás de la parihuela del Paso en un R12. Nos quitaron el ojo de encima. No, Manolo fue una pieza, una figura muy importante también en el, digamos, que todo saliera como salió, ¿no? Yo le tengo bastante cariño a Manolo. Era muchas veces lo decía, digo, Manolo era el delegado más pesado de la Semana Santa. No dejaba nada a la improvisación. Yo estaba muchas veces en la hermandad, llamaba al teléfono: Vicente, vente para acá, vente a la hermandad de las aguas, donde él estaba. Venga, que tenemos que ensayar el recorrido, venga, que tenemos que ensayar el cruce en tal sitio porque pasa tal hermandad, venga, que tenemos que ensayar la petición de la avenida, la carrera oficial. Ese, tanto es así que el delegado le obligaba a ponerse delante de él y decir: venga, recítame la ley. Sí, es así, venga, vamos a ensayar la avenida. Bueno, tanto es así que la avenida te pilló a contrapié, porque pilló claro, a contrapié. tú estabas concienciado que tenías que pedir la venia a los señores del consejo y de pronto llegas al palquillo de la campana y te encuentras allí un señor muy alto con un solineo de color, ¿no? Llegamos, yo ya... Al Fisco de Sevilla, que fue el que... Exactamente. Yo en los últimos tramos de la calle, ya de la calle de Tubá, yo ya iba ya ensayando. No se mandó de cofradía Nazareno de Santísimo Cristo. Claro, y ahora pasamos lo que era la banda de la Cruz de Guía. Como llegamos con antelación, nos pegamos allí sobre unos 5 minutos, allí todos parados. Bueno, venga, ya a la hora. Cuando vamos llegando al parquillo,
hermandad, que digamos estaba yo delegado del día, me asomó. Pasa, y es que estaba presidiendo el parquillo el señor arzobispo. Claro, tú todo lo que llevabas de pedirle la venia al presidente del Consejo General de Hermandad y Cofradía, pues se te había caído. Y tú en 15 segundos tenías tú que improvisar. Claro, a ver si no, claro, pues para el señor arzobispo, ¿no? Entonces, ¿Te salió lo de excelentísimo y reverendísimo? me salió lo de reverendísimo solo. Reverendísimo señor arzobispo de Sevilla. Entonces ya le pedí la venia y claro, ya fue cuando ya estuve hablando un ratillo con él, que fue ya cuando me aconsejó el hecho de que estábamos contentos porque había visto que llevaba a otros barrios y que todos los barrios habían visto a la Virgen y todo eso. Y esa fue una pequeña anécdota dentro de ese día. La satisfacción fue que cuando pedimos la venia, la pedimos a nuestra hora. Y justo momentos después de pedir esa venia se produce uno de los momentos, yo creo, más emocionantes en la historia de todas las estaciones de penitencia del cerro hasta la Santa Iglesia Catedral, que es la llegada a la campana, la bienvenida de la Sevilla Cofradiera y esa salve entona el pueblo a la Virgen. Cuando la Virgen va entrando ya, que ya te cortan el camino porque entran ya en la silla y no te la pueden, no, el pueblo entonces se tiene que dar atrás. Entonces el pueblo arrancó cantándole la salve a la Virgen, ¿no? Como despidiéndose de ella, diciendo que ya no te podemos seguir hasta que no se de la catedral. Un hecho que emocionó hasta el cardenal. Sí, el cardenal se quedó, además en aquel tiempo era señor arzobispo. Incluso después nos comentó de que si por él hubiera sido, el pueblo hubiera entrado dentro del cuadro de la Constitución. Al día siguiente los titulares de los periódicos decían, por ejemplo, el programa decía: el cerro llega a la campana y todo un barrio conquistó Sevilla. ABC, con un titular muy triunfalista, decía: el cerro realizó con decoro su primera estación a la catedral. A este señor que tienen a mi izquierda, les ha contado un poco todo lo que los preparativos de aquella primera histórica Sevilla Cofradía le sucedió este otro señor, Adolfo López, usted lo conoce de sobra. Y a él le tocó vivir también un momento histórico, un momento además que no se ha vuelto a repetir, como fue el del exilio de la cofradía. La cofradía tiene que, no sé si la noticia se produce en Cuaresma, se produce a principios de enero, ¿cuándo? Mucho antes. Ya la fachada de... Bueno, buenas noches, profesora. Aquí para que no nos los cuantos y aquí hay mucha gente. La fachada, como recordaréis, de aquel año 90 ya presentaba muchas dificultades. De hecho, la salida del año 90 fue muy difícil, hubo que cepillar la puerta porque ya no abría, que la fachada se estaba venciendo, ¿no? Con la fachada se estaba venciendo todo el templo. Y aquello fue el detonante para que nos recomendaran que aquello tenía que acometerse una obra importante porque se podía vencer lo que era la cincha principal. Y ya casi que desde vuelta de verano estuvimos visitando, bueno, los templos aledaños, ¿no? Con el hermano mayor. Hicimos una peregrinación de iglesia a ver cuál nos quería coger. Pensábamos que las puertas iban a estar más abiertas. Es difícil decirle no a las hermandades, sino a un párroco de una iglesia, decirle que, oye, que nos vamos a meter aquí. No podéis imaginar la de trabas que nos pusieron en todo sitio. La frase más común era: ya bastante tenemos con la nuestra, como para tener que asumir otra hermandad más, ¿no? Y bueno, felizmente fue al final la Iglesia del Porvenir la que como sabéis, abrió las puertas a la decisión. Ahí fue fundamental el que por entonces era más mayor, Luis de Tejada, que fue el que hizo más hincapié y presionó a su párroco, a don Antonio, entonces, para que procesionáramos allí. Y empezamos las reuniones muy pronto, o sea que las mismas que estaba contando Vicente con la manera de la cena para organizar nuestro recorrido, pues tuvimos que replantear todo, organización interna dentro de La Paz completamente nueva, recorrido nuevo, todo era diferente para nosotros y tuvimos que casi que reconstruir la cofradía para salir de un sitio que no era nuestro y que las distancias no manejábamos ni siquiera el entorno y las horas también, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí también surge, bueno, una amistad, tanto la Junta de Gobierno que estábamos en las dos hermandades y que aún hoy pues seguimos manteniéndonos. ¿Aquel año cuál fue el horario de la cofradía? Supongo que estaría mucho más condensado. Se recortó un par de horas el recorrido y aún así la Hermandad de la Paz, que bueno, procesionamos el Domingo de Ramos,
procesionó una representación del cerro con ellos y el martes santo ellos con nosotros. Y el martes santo la frase de ellos más común es: ¿pero dónde vais corriendo? Es decir, nosotros no sabemos hacer otra cosa. Para nosotros era un recorrido lento y tedioso, porque el parque fue algo interminable, y sin embargo para ellos era ir volando. Bueno, si los que conocéis la paz por el parque son pero recortamos el recorrido en total unas 2 horas aproximadamente. Debería venirte a la cofradía por el parque, ¿no? Hombre, las imágenes son insólitas, tanto a la ida como a la vuelta. Hay fotografías hermosas por ahí de La Paz a la ida, que en un día gris, además, que amaneció chispeando y que estuvo al borde del repique de dejarnos un año más dentro de un templo. Pero bueno, entonces, lo bueno de entonces es que no existía el weather. O sea, si tú pones el weather a las 10 de la mañana, pues ese año no sale, vamos, ni a empujones. Porque chispeó unas pocas veces a lo largo del recorrido. Pero por entonces todavía mirábamos para arriba, ¿no? Y veníamos a ver qué pasaba, y si no llovía en ese momento, pues para la calle. Adolfo también le tocó vivir el tránsito de su último año, o el último año de la cofradía, por el itinerario de salir por la catedral, por Franco, Plaza de la Alfalfa. Aquel año incluso visita a la Parque de San Bernardo. Sí. Al año siguiente, en el 93, que ya se empieza a regresar la cofradía por la Plaza del Triunfo. Todos nos preguntamos si el itinerario de la cofradía los primeros años, estos, el 89, el 90, el 91 y el 92, son 4 primeros años, el de tirar a la izquierda hacia la catedral, ¿fue impuesto por el Consejo por alguna circunstancia o fue un itinerario que adoptó la cofradía consciente de sus posibilidades? Sí, bueno, tengo que decir que para elaborar el recorrido aquel de la cofradía se barajaron varios itinerarios a la ida incluso. En principio incluso se barajó itinerarios hasta el Postigo, a la ida. Aquello fue medido no paso a paso, se midió con un cuenta kilómetros de una bicicleta, y con la bicicleta en mano pues hicimos todos los recorridos hasta dar metro con metro cuál nos convenía más a la ida. El que actualmente llevamos por el Banco de España lo puede realizar porque es la primera, obviamente. O sea, en el momento que cualquier cofradía, a todos no se nos puede escapar que en el momento que cualquier hermandad entre el martes santo, ese itinerario pues hay que quitarlo porque no puede cruzar por el Banco de España. Porque actualmente el palio está cruzando el Banco de España y se ve venir la cruz de guía por calle 7. Es decir, que en esto, como metamos nosotros un paso más, veremos a ver si no hacemos la pescadilla. Pero bueno, lo que quiero decir es que se hicieron varios itinerarios a la ida y a la vuelta también. El problema de la vuelta era por entonces lo que era el recorrido natural de los estudiantes y lo que dejaban a estudiantes, el recelo que siempre, ¿no?, tenían al que era el entorno de San Gregorio. Y se decidió que fuera por la puesta del Bacalao, puesta del Rosario y demás, hasta San Bernardo. ¿Cuál era la circunstancia que nos tocaba vivir cuando llegamos a Alfalfa? Pues que estaba todavía la Candelaria arrastraba por entonces el retraso de todas las que tenían delante, y bueno, yo he llegado con cruz de guía allí a Alfalfa y he visto llegar la cruz de guía de la Candelaria, o sea que he visto la cofradía entera de la Candelaria. Además la cofradía tenía que condensarse entre la Alfalfa y la esquina de Chapinero para que los Javieres tiraran para la izquierda. El último año, incluso 92, no sé si Javieres decidió que tiraba de frente. No sé si recordáis que aquel año Javieres no tiró por Chapinero, sino que teníamos que dejar libre la esquina de la Cuesta del Rosario. Cuando la cruz de guía paró en Alfalfa, sí os puedo decir que yo cogí, escuchaba una banda y creía que era el palio, lejos de mi sueño, era el Cristo de la Candelaria todavía, así que allí paré la cruz de guía y los nacionales se fueron metiendo de 8 en 8, de 10 en 10, o sea que yo era al tropón. Y cuando llego al palio, el palio no pasaba de la calle Pajarito ni en sueño, o sea que es que no podía avanzar. Con lo cual, bueno, levanta y vamos empujando poquito a poco. Imagínate que estamos en calle Parra, estamos volando con los pies, ¿no? Así que andandito fuimos empujando hasta que por fin se dejó y se vio pasar la cruz de guía de Javier. Y ya por entonces sabíamos, antes de aquel año sabíamos que era el último año de Cuesta del Rosario, porque nosotros empezamos a salir con 770 nazarenos y aquel año iban ya por 1500, o sea que no se podía, la dimensión de la cofradía no te daba. Aquel año al que hacemos referencia además se produce otra circunstancia histórica, que es la visita
de la cofradía a la parroquia de San Bernardo. Hay fotos por ahí, que se vea el palio incluso Sí. metiendo los dos primeros arreglos. Están las fotos en internet, ya se pueden ver que más de uno la ha colgado. Y yo creo que esa visita se hace también por el conocimiento y la conciencia de que efectivamente iba a ser el último año que se pasaba por ahí. Se le debía a nuestra parroquia y a nuestra hermandad, digamos, de referencia, como había sido examinado toda la historia, que de hecho muchos de los hermanos de aquí, pues bueno, su hermano de penitencia era San Bernardo antes de existir esta, ¿no? Y se le debía esa visita a los hermanos que además desde que se bajó el puente ya estaban volcados y ofreciendo agua y pendientes de nosotros, es decir que la vivencia de aquel encuentro fue muy bonita, ¿no? Bueno, al margen de que entramos a las 4 de la mañana, ¿verdad? Que antes estaba preguntando por aquí, ¿qué información de la compañía? El de Adolfo, Además, a Adolfo le toca vivir la primera experiencia acuosa con la cofradía en la calle, ¿no? Fue en el año 94, el Cristo estaba en el Hotel Alfonso XIII y tenéis que buscar refugio en la catedral. Sí, yo iba precisamente con el Cristo. Ya por entonces teníamos los walkies, hay una anécdota muy desagradable. Ya por entonces teníamos los walkies, los walkies se instauran en la hermandad en el año 91 y era una antena, no sé si habéis conocido antes eso, era una antena pegada al capirote y a través de la antena salía un cable, y entonces los días de viento tenías que agarrarte la capa porque la estampa haciendo así, con todo esto lleno de cable, era algo espectacular. Una pila de petacas. Sí, además tenías que llevar baterías de repuesto, bueno, aquello era tremendo. Llevaban más peso que una tormenta. Pero bueno. Y después falla la barrera, porque estaba en el centro y con los inhibidores no perdía cobertura, perdía... Y además estaba de aquello. Entonces cuando empezó a llover, pues claro, toda mi intención era localizar dónde estaba la Cruz de Guía, dónde estaba el Paso de Cristo. El Paso de Cristo estaba yo justo en su inmediación y donde venía el palio. El palio se había quedado en terreno de nadie en la puerta de la estación de museo. Y se me coló un radioaficionado. Además, se me coló un radioaficionado con ganas de WhatsApp, un poquito anti-hermandades. Y os podéis imaginar las palabritas que tuvimos él y yo para que se quitara de mí. Porque aquello fue algo así como, sé dónde está, sé dónde vive, tengo un amigo poli y como no cuelgues ahora mismo es que voy a matarte. Vamos. Menos mal que no se le menos mal que en el llamador no fue. Después la catedral de Arrece ya me perdonó el Señor. Pero aquello fue un momento muy tenso y desagradable. Lo único que puedo decir es que tanto capataces como cuadrilla, ¿no? A las órdenes que en ese momento se le indicaron para que refugiaran los pasos en catedral. Hubo un primer intento del palio en restaurado, pero viendo que se perdía más tiempo en meterlo, que estaba lloviendo, se decidió también tirar para catedral. Entraron los dos por puertas de San Miguel y la cofradía entera, sin descomponer ni un solo lazareto, fue entrando por la puerta de Campanilla casi que de forma milagrosa, porque verás, uno puede tener mucha preparación y tener la cofradía muy organizada, pero si la gente no se comporta, obviamente no se consigue absolutamente nada. Y chapó al comportamiento de los nazarenos en aquel momento y dentro de la catedral, ¿no? que fue reflejado en un informe del consejo y del canónigo de la catedral correspondiente, el felicitar a la hermandad por el comportamiento que habíamos tenido dentro, ¿no? de la catedral. Nunca se abandonó la gente de los tramos y nunca... Estuvimos allí más de 1 hora y media reunidos, como hicimos en Cabildo para decir que se hacía, para que se decidió volver. Digamos que fue el primer año en el que el Cerro de Ávila empieza a dar señales de lo que ha sido una constante a lo largo de sus 25 años de historia, que es la madurez de la cofradía. Una cofradía de barrio que viene de tan lejos, con 14 horas de recorrido, que se mete en la catedral, que los nazarenos se mantienen en la fila durante hora y media y que después deciden volver por el camino más corto. No, en aquella época, ahora las cosas han cambiado mucho, pero en aquella época lo más normal es que una cofradía retomase de nuevo el recorrido y hiciese la campana. El Cerro decidió entonces volver a su casa por el camino más corto. Decidimos que nuestra misión se había cumplido, se había llegado a la catedral, se hicieron las oraciones oportunas y iba a volver por el camino más corto en un día también, bueno, que volvíamos con un poco de garantía, pero con el riesgo de que podía volver a llover en cualquier momento. Pero sobre todo la felicitación es por lo que estamos hablando, ¿no? Cuando después de 1 hora y media salimos de la sala de Maracaibo, bueno,
auxiliares que por entonces tenía yo, que eran, ¿no?, David, Infante y demás, me esperaban en la puerta, atentos a la primera orden que se diera, y fue decir, prepara la cofradía que salimos para el cerro ya. Y me miraron así como sorprendidos diciendo, si la cofradía no se ha... si ha seguido como entró. Y yo miré las naves y la cofradía estaba en fila de dos. O sea, un momento emocionante, ¿no? El ver la respuesta que habían tenido todos los cuerpos nazarenos en ese momento. Muy bien, pues a Adolfo le sucede Rafael, que como ha contado Pepe, pues hoy no nos puede acompañar porque se halla trabajando en Barcelona. A Rafael le toca también vivir pues, la última estación de penitencia registrada desde el anterior templo, nada menos que 5 estaciones desde la capilla provisional, algo totalmente heroico la organización de la cofradía en ese sitio, y también le tocó estrenar el nuevo templo parroquial en el año 2001. Por desgracia también le tocó vivir la primera estación de penitencia suspendida en el año 98 a causa de la lluvia, aunque aquel día fue un poco raro porque luego saldrían las 7 restantes hermandades del día. Y a Rafael le sucede David Cervera, que es quien tengo aquí a mi derecha. A él también le tocó vivir una Semana Santa prehistoria, la del año 2003. Es la segunda estación de penitencia suspendida a causa de la lluvia de la Hermandad del Cerro, y en aquel martes santo recordarán los anales de las cofradías seguro, porque la primera cofradía que llega a la campana es la del Dulcenor. Buenas noches a todos. Efectivamente, 2003, nuestro primer año, el primer año de la Junta de Gobierno de Adolfo López como hermano mayor, y bueno, nos toca la dicha de tener que suspender la estación de penitencia por modo de la lluvia. Y efectivamente, como bien indica Pepe, la primera cofradía que tendrá venir en campana en toda la Semana Santa es el Dulcenor. A raíz de ahí, pues bueno, la verdad es que en 8 años como diputado de gobierno te da tiempo a que te pase de todo, evidentemente, ¿no? Y así ha sido, ¿no? En estos 8 años que me tocó, pues evidentemente nos pasó de todo, desde que se nos cayó una bambalina en el año 2004, que bueno, que era el primer año ya que salíamos por fin, hasta también, bueno, al inicio también el reestructurar toda la organización de los nazarenos, porque bueno, veníamos de salir desde la capilla, los nazarenos pues se organizaban en el salón de los molinos, como buenamente podíamos, y bueno, pero ya nos llega la hora de salir de aquí del templo, y afortunadamente pues contamos con donde hoy en día nos hallamos, hoy en día estamos, estos salones parroquiales que albergan pues los tramos de palio de nuestra cofradía, ¿no? También tuvimos que hacer esa reorganización que hoy en día continúa en la misma línea, o sea, algunos matices, los niños que salen de la casa hermandad, etcétera, etcétera. Pero bueno, tenemos esta disponibilidad y la verdad es que es un alivio. Después ya, como bueno, he contado, en el año 2004 tenemos afortunado percance de que se nos cae la bambalina, eso nos hace perder... ¿Dónde fue aquel percance? Ese percance estaba el palio en la cadera aproximadamente. Exactamente. Entonces, pues bueno, el nervio lógico de que ha pasado, de hacerlo de risa, lo aquello, afortunadamente se subsanó, íbamos con tiempo, íbamos con retraso evidentemente, pero al final al llegar a la campana, pues se entró como siempre la tónica general de la hermandad con tiempo y no hubo ningún problema, con las felicitaciones lógicas del profesor. Durante los años de diputado de gobierno de David, la cofradía del Cerro fue una de las más castigadas por las obras del... Sí, claro, evidentemente, porque bueno, también nos cogió el tramo, el tiempo de que nuestra ciudad pues más ha cambiado, ¿no? Nos cogió toda la parte todo el tema del metrocentro, toda la obra del metrocentro, nos cogió la ampliación, incluso del metrocentro hasta lo que hoy en día es la nueva facultad de Derecho, y
evidentemente el paisaje urbanístico de la ciudad cambia, evoluciona y pues bueno, todo eso también pues nos hace que nos tengamos que adaptar a ciertas circunstancias, ¿no? como son estas. Por lo tanto, pues ha habido de todo, ha habido desde cambios de recorrido, ajustes de horario, etcétera, etcétera. Pero bueno, al final yo creo que hoy en día el recorrido que llevamos es el más idóneo para la hermandad. Nos ha tocado así, como también me tocó desgraciadamente pues, vivir yo creo que el momento más desagradable, ¿no? Más dramático, más la dramático de la cofradía, todos recordamos esa... estamos hablando de la nube misteriosa, ¿no? Podríamos hablar, ¿no? Sí, una nube llamémosle, como sea, que nos puede tentar a los radares del efectivamente. Yo para mí fue, yo creo que... Año 2007, la cofradía, el Cristo se encontraba... El Cristo estaba a la altura de Ciudad Jardín aproximadamente, y la cruz de guía estaba en San Francisco Javier, y el palio estaba en la calle Aragón, porque bueno, de hecho el palio fue cuando yo ya me pongo en contacto con Adolfo y tomamos la decisión de volver. Pero ya ven, yo, sinceramente, evidentemente fue, yo creo que ha sido el episodio más dramático que ha tenido la hermandad, ¿no? La cofradía en la calle, lógicamente. Pero yo me voy a quedar, de verdad me quedo con el comportamiento del cuerpo de Nazareno, con el comportamiento del cuerpo de costalero, de capataces, cómo realmente en una situación tan drástica, tan dramática, cómo se comportó los diputados de tramo, cómo perfectamente organizaron sus tramos y volvimos sobre nuestros pasos. Me quedo con esos tramos de niños que no abandonaron en ningún momento a su hermandad, que fueron los últimos que entraron, evidentemente, porque ellos salen los primeros porque, bueno, también entendemos que son los primeros que entran, después para que no se les haga demasiado de noche, pero que en aquellas circunstancias desgraciadamente fueron los últimos que entraron. Y ninguno se fue, y la madre tiraba del niño y el niño decía que no se iba, y que él iba con su cofradía y que iba hasta la iglesia. Después en la soledad de todo un templo vacío, en la cual ya todo el equipo de Prestía, los diputados preparamos aquello para bueno, abrir las puertas del templo después por la tarde. Después en la soledad, yo sinceramente con lo que me quedo es con ese comportamiento de la cofradía, con el comportamiento de la gente en general. Aun siendo un episodio tan dramático, yo creo que dio, lo que te has dicho anteriormente, vuelve a dar una muestra de una madurez casi impropia, ¿no? Una manera con tan poco recorrido. Me contaba antes David que incluso aquel día, bueno, las capas chorreaban agua, dejaban charcos en la iglesia. No era tremendo. Incluso antes también Manolo me decía que eran charcos rojos, ¿no? Porque tenían los antifaces. Y la casa del Nazareno no ha hecho una antifase ya del año 2008, fue tremendo. Se acabó el tercio, tuvimos que hacer una antifaz. Y que tuvisteis que sacar agua del templo con la escoba de Limasán. Las escobas de Limasán lo que teníamos en mano. El Cristo se bajó lógicamente para evitar la humedad. Fue algo realmente... Fue muy desagradable, pero ya te digo, yo me quedo con ese punto, ¿no? Siendo ese episodio tan desagradable y que, bueno, por supuesto, evidentemente, nadie se imaginaba que iba a caer aquí, ¿no? Vamos, no se lo imaginaba ni en medio del parte meteorológico primero. Después fue un día también, bueno, fue un año muy convulso, y todos recordaremos también que, bueno, San Esteban decidió salir a la calle, cogió agua en la Rosario, Candelario también sale, que se tiene que refugiar en la Anunciación y de verdad se va de vuelta por Santa Cruz, se tiene que refugiar en el Arco del Postigo. Es decir, fue un martes santo para la ciudad. Bueno, y el actual diputado mayor de gobierno de la cofradía es Manuel Zamora. Él desgraciadamente todavía no ha tenido la oportunidad de vivir los días en la calle Él tiene un máster
tiene un máster hecho, esto es una palabra, esto dice mucho el hermano mayor de Santa Cruz, que tiene un máster hecho en reuniones de diputados mayores de gobierno y tal. Bueno, y a menor le podemos preguntar quizás si la cofradía hoy día, después de 25 estaciones de penitencia a la catedral, tiene el itinerario que quizás le corresponde por historia, le corresponde por experiencia, le corresponde... ¿Es el mejor itinerario el que realiza actualmente la Hermandad del Cerro? Bueno, buenas noches a todos. Responder a esa pregunta es un poco complicado porque nuestra cofradía desde el minuto 1 de su nacimiento nace condicionada por una realidad física inevitable, que es la gran distancia física que nos separa de la catedral, ¿no? Son 11 kilómetros y algo más. Aproximadamente, sí, unos 11 kilómetros. Evidentemente, eso, a pesar del ritmo que lleva la cofradía, que es uno de los ritmos más rápidos en discurrir por la calle, hace que sean las horas que son y que sean los kilómetros que son. Evidentemente que cualquiera que le gusten las cofradías y demás, pues se puede plantear otros itinerarios más bonitos, más bellos, ¿no? El itinerario que la cofradía hizo en los años 89, 90 y 92, evidentemente es muy bonito, pero es mucho más largo. Más largo y además pues por los problemas que han comentado Vicente y Adolfo es impracticable hoy en día. Es decir, es imposible que la cofradía hiciera ese recorrido con los horarios actuales de las cofradías del Martes Santo. Aparte también yo que he sido nazareno de la cofradía desde el año 89, yo ya entonces tenía claro que dar pasos para acortar el itinerario, eso todo el mundo lo iba a entender. Alargarlo ya era más complicado. Yo creo que el Cerro actualmente tiene el horario, o sea, el itinerario que puede tener dentro de alguna pequeña o leve modificación que se haya podido hacer. En estos 3 años hemos aprobado, a ver si este año Dios quiere que podamos volverlo a hacer, de mantener el itinerario de vuelta que se hizo en el año 2010, en el que por primera vez se regresó por Palos de la Frontera para quitar las obras de ampliación al Metrocentro, que entonces estaban haciéndose por la zona de la Peadero de San Bernardo y demás. Y bueno, esa única vez que se ha hecho eso, el sentir general del cuerpo de nazarenos y de todos los integrantes de la cofradía, costalero y demás, fue positivo. Entonces nosotros decidimos mantenerlo, lamentablemente por las razones que todos sabemos, no hemos podido hacerlo en estos 3 años. Y bueno, poco más creo que pueda aportar el Cerro querer poder hacerlo, porque ya te digo, la distancia es la que es, el día es muy complejo, es un día con una gran cantidad de nazarenos en las calles, sus 8 cofradías, es un día con bastantes cruces muy problemáticos, desde las 6:30 de la tarde, en el que se cruza nuestra cruz de guía con el palio de los estudiantes en la Plaza del Triunfo, y otros muchos cruces que vienen después por la zona de Alfalfa y Franco y demás. Entonces, es muy difícil que la cofradía del Cerro en el futuro pueda cambiarlo. Evidentemente, si alguna vez entra otra cofradía, como ha dicho Adolfo también, eso va a condicionarnos, porque obligará que el acceso actual que hacemos a la calle Tetuán a través del cruce del Banco de España pues tenga que cambiarse. No podemos cruzar por allí porque nos encontraremos con la otra cofradía que nos preceda. Eso no depende de nosotros, eso depende de otras instancias, pero evidentemente si algún día se produce, está claro que condicionará un cambio de recorrido a la ida en el acceso a la carretera. Parece lo más razonable, claro. Manolo y el hermano mayor que Peanga, por supuesto, han vivido los dos en primera persona las negociaciones que se hizo este año para intentar reordenar el Martes Santo, buscar soluciones a los problemas del día, que aquellos cruces pues sean cada vez menos problemáticos. No sé si puedes contarnos algo, Manolo, de si el Cerro ha estado muy cerca o no de ser la segunda hermandad del Martes Santo este año. ¿Puedes contarnos algo? Bueno, cuando se entabla o se empieza o se sigue una serie de negociaciones entre 8 partes, entre 8 cofradías, cada una con sus problemas de horario, de itinerario, de configuración de la propia cofradía en su interior, ¿no? Cómo sienten sus hermanos, qué es lo que les gusta, además. Hay itinerarios o hay horarios que a lo mejor nos pueden parecer desde fuera
ajenos o extraños para determinadas cofradías, ¿no? Pero que luego a lo mejor en esa cofradía pues ese es el horario que a ellos les gusta y que mayoritariamente quieren, ¿no? Entonces es complicado. El Cerro desde el principio en estas negociaciones que se han mantenido, evidentemente siempre ha puesto encima de la mesa, como todas, una serie de condiciones, entre comillas, ¿no? Es decir, evidentemente cada una pone lo mejor de su intención y que las cosas salgan bien, pero evidentemente hay unos condicionantes. Nosotros salimos a las 12 menos 10 de la mañana. Eso es un gran condicionante. Salir antes de esa hora es difícilmente justificable teniendo en cuenta pues, otros ritmos de paso de las cofradías o otros itinerarios o recorridos más cortos, ¿no? Ese es el primer gran condicionante de la hermandad, ¿no? Su temprana hora de salida. Por otro lado, alargar mucho la entrada, tampoco con los tiempos que cada vez la tendencia es a entrar antes. Entonces, esto ha cambiado la Semana Santa con respecto a la de los 80, a los 90. También nos condiciona. El problema es que nosotros tenemos 14 horas, salimos a las 12 menos 10 y la Virgen actualmente tiene la hora de entrada a las 2 de la mañana. Entonces, poco margen tenemos para cambiar, lo mismo que te decía antes del itinerario. El Cerro estuvo dispuesta, si las negociaciones seguían adelante, estuvo dispuesta a hacer la segunda. Media hora es asumible tanto para entrar como, o sea, para salir más tarde como para recorrerlo más tarde, teniendo siempre en cuenta, como he dicho antes, que ser la segunda hubiese significado entrar por el postigo probablemente, que supone 15 o 20 minutos más de tiempo, con lo cual a nosotros tampoco nos beneficia en tiempo. En fin, bueno, han sido negociaciones que se han mantenido a lo largo del año, y bueno, cada hermandad ha puesto lo mejor de sí, pero al final pues no han podido llegar a buen término. 20 minutos en campana porque los costaleros no se podían reponer en el arco del postigo, aquello fue dramático, y de pronto se anuncia a través de la radio que el Cerro acumula una hora de retraso, estalla el nerviosismo en el parquillo de la campana, y fijaros la anécdota que os puede contar Vicente, porque él estaba de fiscal del paso del misterio, el paso de Cristo, ¿y qué pasó? Sí, además yo creo que además hay muchos costaleros aquí que lo saben, incluso los capataces. El paso se para en la puerta del ayuntamiento, además evidentemente porque está el reloj del ayuntamiento allí. Entonces allí llevábamos yo calculo sobre media hora de retraso, entre 30 y 40 minutos de retraso en el ayuntamiento. En eso se va a acercar un delegado del Consejo y me dice, ¿es usted fiscal de paso? Sí, señor. Dice, no, es que vengo a decirle, a comunicarle que llevo usted un retraso bastante grande. Digo, usted ya lo sé porque llevo reloj. Me salió así y además fue una cosa que me dolió, o sea, me dolió bastante. Digo, usted, yo salió el reloj, digo, usted, yo lo sé. Me dice, no, para decirlo a usted, que el día no puede estar sin esperando y si ustedes van a llegar a un retraso, comunicarlo. Digo, no se preocupe usted que el Cerro no deja ni un minuto en la campana. Y se echó a reír. Muy bien, digo, para eso usted tranquilo, que el Cerro no voy. En aquel momento fue cuando hablé con los capataces que están aquí y les digo, señores, tenemos este problema. ¿Qué pasa? Llegamos con tiempo a la campana y me dieron todo, que sí, llegamos con tiempo, pero ahora mismo. Digo, no hay problema, ya, pues vamos para adelante. Y cuando se pidió la venia en la campana, llegamos con un minuto de adelanto. O sea que... hay quien define esta obsesión por el tiempo de ser la primera del día como el síndrome de la primera del día. El Cerro yo creo que además tiene ese síndrome casi metido en su organismo desde su primera sesión de penitencia, porque nunca... Eso es un legado que pasa de diputado en el Yo no dejo ni un minuto, que sea, yo tengo 10 horas. Aquí ese síndrome, Pepe, yo creo que lo definió muy bien Pepe Anca, nuestro actual hermano mayor, en la entrevista que hiciste en el dominical de Más Pasión, cuando lo llevaba el espíritu del 89, ¿no? Yo creo que el Cerro, todos sus nazarenos, la gran parte de los nazarenos que se han ido incorporando a la cofradía, los que seguimos desde el año 89, los diputados mayores que han tenido la responsabilidad de organizar la cofradía,
han tenido siempre el amor propio, es decir, el cerro no puede quedar mal. Yo creo que si se oyen, bueno, se ven programas y se oyen grabaciones de esos años, del año 88, 89, como ha dicho Vicente antes, cuando el cerro se incorpora, hacía 10 años que se había incorporado la SED. Es verdad que en medio se había incorporado la Resurrección, pero bueno, era otro corte de cofradía. La última cofradía de barrio que se había incorporado hacía 10 años. Y para el imaginario popular de la ciudad de Sevilla, de muchísimos de sus habitantes, el cerro estaba lejísimo. Y venir a una cofradía desde el cerro era imposible. Entonces, ellos que lo vivieron en primera persona, pues pueden, yo creo que decir mejor que yo, cómo había esa especie de duda de si el cerro sería capaz, ¿no? Y el cerro, pues, ese amor propio de decir, no solo somos capaces, sino que vamos a hacerlo bien y vamos a hacerlo lo mejor que, como cualquiera, ni mejor ni peor, pero como cualquiera, no somos menos. Y ese espíritu del 89 pues se mantiene 25 años después. Yo creo que está en la sangre de la cofradía del cerro, afortunadamente todavía. Metabolizado, ¿verdad? Sí. Un ejemplo de esa duda, de esa desconfianza que había en el primer año, que yo creo que hasta en cierto modo era comprensible, ¿no? Era que además de los controles de la carrera oficial, nos pusieron controles por fuera de la carrera oficial. Porque a cada momento tenía una pena polar. Yo creo que, exactamente, el primer control era en el puente de la Enramadilla. Claro, porque el cerro hay que decir que es, yo creo que la única cofradía, no sé, y ustedes que ha subido y ha bajado dos puentes distintos, el de la Enramadilla y el de San Bernardo. Pues el primero era en el puente de la Enramadilla, que por cierto, también no la vimos un poquillo porque también fue en la mitad de la Mónica tuvimos un problema con el Cristo, con la cruz del Cristo, y estuvo el paso del Cristo 20 minutos parado hasta que se pudo arreglar. Bueno, pues no obstante, el primer control que teníamos, que era en el puente de la Enramadilla, también lo pasamos con adelanto. Después hubo otro control en lo que era la plaza de la Contratación, que también lo pasamos con adelanto. Si llega a ser una vuelta ciclista no se ve pasar. No, es lo que dio dar falta, es que nosotros se nos ha acostumbrado desde el principio a que andamos y no sabemos pararnos, estamos mucho tiempo parados y nos cansamos. Y el tercer control fue en la puerta del ayuntamiento, y el último ya fue saliendo de la catedral, lo que era, como hemos hablado antes, Franco, esquina Chapinero, para que la hermandad de los Javieres pudiera pasar a la izquierda. Y todos los controles se pasaron con adelanto, ¿no? Y que decir que era la tranquilidad que nos entró a todo el cuerpo de Diputación cuando ya vimos que la hermandad de los Javieres pudo tirar por Chapinero y ya pues habíamos cumplido todo perfectamente. Un legado que, como bien decía David, han transmitido de diputado. De diputado en diputado. Y ojo de que os se deja algo minutos de Además, ellos lo han vivido desde el principio, porque desde el primer año todos ellos formamos parte del equipo de Diputación. Adolfo iba de segundo mío, pero es que Rafael y David iban de diputado de tramo. Adolfo es esto un ejemplo de precocidad, ¿no? Porque con 18, 19 años es diputado mayor de gobierno del Cerro. Con perdón, pero no es lo mismo que ser diputado mayor de gobierno del Silencio, una cofradía de 4 horas en las que todo el mundo mira de frente. Pero en eso fue la inconsciencia de Vicente y la inconsciencia de Emilio, ¿no? En aquel momento de confiar. Yo ahora mismo lo pienso en la lejanía y la verdad es que no se me ocurre, ¿no? Pensar que un chaval de 18 años puede hacer eso no se me ocurre. Pero por entonces las edades eran muy parejas, ¿eh? Miembros de juntas muy jóvenes, tanto en Prestería como, bueno, prácticamente entró después también, y bastante joven en la mayordomía, o sea que era una junta muy joven y era la ilusión además de la juventud la que movía aquello, ¿no? Vicente acaba de mentar hace pocos minutos a los capataces de la cofradía, a los dos capataces de la cofradía. En el Cerro en estos 25 años han cambiado muchas cosas, hemos cambiado de banda, tocaba antes Tres Caídas, ahora toca el Sol, tocaba la agrupación Álvarez Quintero, toca las Nieves. Sin embargo, los capataces siguen ahí en sus puestos. ¿Qué ha aportado? Una pregunta que os lanzo los cuatro. ¿Qué ha aportado el sentido común de estas dos personas a la cofradía? ¿Qué ha permitido a la cofradía? ¿Ha permitido a la cofradía sentarse? ¿O son simplemente meros herramientas que obedecen al pie de la letra vuestras instrucciones? Pero al final, yo, desde mi experiencia, a mí lo que me aportan es confianza y seguridad. O sea, el saber que no vas a tener problemas, que si le pides cualquier cosa ahí están, que controlan perfectamente la cuadrilla, que
Y es verdad, yo como he vivido de todo, porque me ha pasado de todo, pues yo no tengo más que agradecer, vamos, y así lo hice, que tanto cuando la estación de penitencia ha acabado bien como cuando no ha acabado bien, pues fue el año 2007 por ejemplo, pero bueno, siempre felicito porque realmente tanto a los capataces como a las cuadrillas que tenemos que son de categoría. Yo estoy de acuerdo con David. Además, ellos estaban desde el primer año con el problema de que fueron ellos los que tuvieron que formar aquí una cuadrilla de costaleros. Pero como he dicho antes, es que nosotros no éramos una hermandad que salía por el barrio, sino si nosotros lo que existimos teníamos la cuadrilla de palio, que es cuando salía en septiembre, pero había que formar más cuadrillas, había que formar más poco de... Y yo, tanto los 2 primeros años como diputado mayor de gobierno, como los distintos años que he estado de fiscal de paso, y en este caso puedo hablar del paso del Cristo del Oro, me daba una seguridad tremenda. Por ejemplo, el caso que he contado antes, yo sabía que yo iba con 40 y 50 minutos de retraso, pero yo sabía que ellos no me iban a fallar. O sea, yo lo mismo que le dije que a aquel señor. También está en el modo de pedirlo. Tú llegaste a la delantera del paso y dijiste, señores, vamos con 25 minutos de retraso. Y ellos dijeron... Porque el palio no fue así. El palio arrastraba 40 minutos en Portalegre también, y si no porque una ambulancia necesitaba paso, que se clavó el palio en la plaza del Triunfo de una chicota para dejarle paso a la ambulancia, aquello no entramos ni empujones. Pero claro, que los chiquininos estos andan muy lentos. ¿Sabes qué pasa? Yo a una... Las ambulancias también las envía la Providencia. Yo rompo una lanza porque bueno, verá, el futuro de la hermandad y de la cofradía sabe Dios, ¿no? Y seguramente a lo largo de la historia de la hermandad pues pasarán muchas manos tocándose un martillo. Pero posiblemente la garantía que te da que 2 personas de la casa que hagan cuadrilla en la casa y contando con gente del cerro ha sido fundamental para estos 25 años. Para tú andar y precisamente inculcar el sentimiento de 1989 y esa fuerza y ese ímpetu, o lo haces con gente de aquí, o estos 14 horas no lo aguanta cualquiera, ¿no? Así que, bueno, una lanza por supuesto a favor de ello y a favor de toda la gente que la ayude y que la apoye, y por supuesto de los costaleros. Y una última pregunta antes de dejar paso ¡Alá! a la vuelta. ¿Te das cuenta que somos 2 cabazas de peso, no? ¡Hombre! Esto... Buenas noches. Última pregunta antes de daros la voz a ustedes, que seguro tendréis muchas dudas que preguntar esta noche. Aprovecharos porque este elenco de diputados del gobierno no vais a tener sentado en el mismo tiempo muchas veces, no vais a tener esta oportunidad. ¿Es posible buscar una alternativa a la avenida Carlos V? ¿Es posible buscar una alternativa a la cofradía para que esa recta, que es el camino más recto para regresar a casa? Pero quizás la mente del nazareno se haga demasiado dura, demasiado árida. Estás refiriéndote a la vuelta. Bueno, a la vuelta, como te he comentado, la alternativa, yo creo que la única factible, es la que se hizo ya en el 2010, que es regresar por Palos de la Frontera, Avenida Portugal, Doctor Pedro de Castro, y salir a empresariales a la altura de por detrás de la actual Facultad de Derecho. Esa es la única alternativa factible. La otra, evidentemente, sería como hemos dicho antes, la impracticable actualmente puesta de Rosario, Alfalfa y San Bernardo, por lo que conllevaría de alargar la estación de penitencia. En sus orígenes también se descartó, la cofradía dio la posibilidad de regresar a través de la calle Fabiola, pero tanto a la izquierda como a la derecha es imposible, no caben los pasos. Y por tanto es la única, a la vuelta es la única posibilidad que tenemos, ese regreso por Palos de la Frontera que se hizo en 2010, que está ahora mismo aprobado para hacerlo cuando el tiempo nos deje seguir. Creo que un año llegó a ensayarse al llegar al cruce de Corregine David, la avenida San Francisco Javier. Correcto. Tirar a la izquierda, ¿no? A la izquierda tiramos por Fernández Rivera. Pino Secárcel, Fernández Rivera y Beatriz de Suárez. Pero no es el resultado, ¿no? No, bueno, nosotros la verdad que sí detectamos que realmente nos salíamos de nuestro recorrido habitual, que era el recto, el de la avenida, y nos metíamos por aquellas calles, las cuales estaban completamente desangeladas, no teníamos tampoco... Eso es lo que buscábamos, ¿no? Que era que bueno, un poco más de que nos arroparan algo más, pero bueno, veíamos que realmente no era desviarnos por desviarnos, y la verdad es que bueno, pues decidimos seguir nuestro camino y
Y yo creo que, bueno, que hoy en día esa alternativa, que fue el último recorrido que se hizo en el año 2010 y que bueno, que un poco está oficializado así como recorrido de vuelta, bueno, yo creo que incluso lo mejor que yo creo que el retorno que hemos tenido de nazarenos, del cuerpo de diputados y demás, y que bueno, que se han sentido cómodos, un recorrido cómodo, más arropado y se va Hay que tener en cuenta que la zona de la enramadilla, toda la zona de Viapol y demás, ha sufrido una transformación urbanística muy grande en los últimos años. La cofradía no ha pasado todavía por allí después de la inauguración de la ampliación del metrocentro hasta la Peadero de San Bernardo. Es una zona que ahora resulta bastante fea, si antes lo era y antes era desangelada, ahora es más desangelada y más antiestética todavía para una cofradía, ¿no? Entonces, bueno, si el regreso por Palos de la Frontera y demás evita este tránsito, pues... Date cuenta también que nosotros prácticamente el paisaje urbanístico llevamos sufriéndolo desde los primeros años, porque ya desde el año, en el año 91 que salimos de La Pana, en el 92 San Bernardo estaba cambiando continuamente eso, y la calle Campamento era un auténtico desastre. Por allí era una... En el 90 se pasó por el puente de la Corradilla, pero el desvío que estaba... Exactamente. Sí. Muy bien. Pues Manuel Zamora, David Cervera, Adolfo López y Vicente Bernal están esperando vuestras preguntas. ¿Alguna duda que tengáis sobre el recorrido de la cofradía, sobre los itinerarios, algo que queráis plantearle? Adelante, en el momento. Con este cuerpo de nazareno y de hermano, pues yo le quería agradecer a la Hermandad del Cerro, a la persona de su hermana mayor, la deferencia de haberme invitado a esta mesa redonda. Uno llega aquí y se siente la verdad como en casa, porque el recibimiento que he tenido puede ser más cercano y más familiar. Yo creo que en esta hora y 20 minutos hemos dado un buen repaso a lo que ha sido la intrahistoria, las anécdotas, las tensiones, las emociones que se han desarrollado a lo largo de estas 25 salidas hacia la Catedral de la Hermandad del Cerro del Águila. Hemos conocido que es una hermandad que se incorporó a la Semana Santa sin rodaje previo, que en sus 25 salidas procesionales ha subido y bajado 2 puentes de la ciudad, que ha vivido el exilio lejos de su barrio con aquella salida desde el barrio El Porvenir, que ha atravesado rincones maravillosos de la ciudad como el Parque María Luisa, que ha conocido sinsabores como el de tener que suspender la estación de penitencia en 5 ocasiones y que 25 años después pues sigue siendo el modelo, el paradigma de cómo una nueva cofradía debe encajarse en la nómina de la Semana Santa. El próximo martes santo, cuando las puertas de esa iglesia se abran para que por ella salga la cruz de guía de la Hermandad del Cerro, habrán pasado exactamente 1470 días de la última vez que el Cristo del Desamparo y Abandono y que la Virgen de las Dolores recorrieron las calles de su barrio. El próximo 8 de abril, martes santo, esa espera de 1470 días, seguro que no habrá abril. 15 de abril. Lo tenemos clavado. Son 1477 días de espera. Bueno, pues entonces el próximo 15 de abril, martes santo, esa espera de 1477 días habrá merecido la pena. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Bueno, simplemente agradecerte a ti el buen rato que hayamos pasado y lo mucho y las anécdotas que tuvimos que vivir. Darle también las gracias a los diputados mayores de gobierno que están con nosotros. Pues, es obvio que teníamos que tener también algún detalle. A mí simplemente a modo de reflexión de todo lo que se habla hoy, de las anécdotas, de todos los pormenores. Una pequeña conclusión, reflexión sería, o con la que nos deberíamos de quedar, es que hoy se ha puesto de manifiesto en primera persona
quiénes son los responsables, o ese Moisés que al principio tú aludías a la película. Que todo esto merece la pena siempre que haya una organización, pero lo fundamental es la participación de los hermanos. Y como alguno de ustedes ha dicho, se puede organizar todo, se puede tener todo previsto y todo preparado, pero si no es con la colaboración, con la participación, la implicación y el creerse realmente que esta hermandad es grande y que la hacemos grande si hacemos las cosas bien, no valdría la pena, ni nada hubiera valido la pena. Entonces que sepáis que, bueno, que la hermandad sigue trabajando con la misma ilusión que el año 89, que el no salir 3 años también puede que haya significado, igual que el 2007 y otra, el año 91, que la hermandad también le haya dado esa madurez que quizás las personas o las instituciones se fraguan en los momentos difíciles. Cuando el viento viene siempre bien, pues todo el mundo se apunta al barco. Lo malo es cuando viene en contra, que es cuando realmente cae. Queríamos tener un pequeño detalle, un pequeño presente con ustedes, y ya de camino también vais a ver todo lo que está aquí, una obra que se ha hecho, una reproducción bajo un original que ha hecho Fernando Aguado, que va a ser un poco lo que va a simbolizar y va a presidir y va a estar presente en todas tanto en las charlas como en todas las cosas que se están organizando para el 25 aniversario. Creemos que simboliza muy bien lo que estamos celebrando y queríamos tener ese pequeño recuerdo con ustedes. Vicente Bernal representa, para que lo veáis, representa, esto es uno de los cuadros del palio, y bueno, nuestro Cristo con el centurión, que también es muy representativo, que va a significar pues un poco el emblema de estos 25 aniversarios. Muchas gracias. Tendría que tener guardado hasta que... A ti, Pepe, has dicho que cuando te consideras en tu casa, porque creo que así te sientes y nosotros estamos encantados de que estés con nosotros. Esto es un tesoro, ¿eh?